quiero saludar a Génesis Dávila. Ella es activista venezolana, presidenta de la organización no gubernamental Defiende Venezuela. Génesis, un gusto saludarte. Muchísimas gracias a ti, Dania, por invitarme a esta entrevista. Las voces opositoras siguen siendo objetivo. Ni cesan las detenciones, ni liberan a gran parte de los presos políticos posteriores al 28 de julio. Lo vemos o lo certificamos en las declaraciones de familiares. Y tampoco cesarán ni liberarán a todos los presos políticos, porque esta es una de las herramientas de terror que utiliza la dictadura para mantenerse en el poder. Y lamentablemente no solo se trata de detenciones arbitrarias, también se trata de asesinatos, porque en este momento lo único que sostiene a la dictadura es el terror en Venezuela. Ayer se produjo, por cierto, una manifestación de madres de adolescentes, de niños, frente a la Fiscalía. Porque mientras el fiscal Tarek William Saab asegura que no hay niños ni hay adolescentes presos, el testimonio de esas madres indica que sí los hay. Liberaron un número, pero otro, grande, sigue en prisión. No solamente se trata de niños, de adolescentes, sino incluso de personas con condiciones especiales detenidas también. Sabemos que la información que sale de la Fiscalía siempre termina siendo información que no es real y que además terminan contradiciéndose. Claro que hay menores de edad detenidos, claro que hay adolescentes y niños detenidos y también personas con condiciones especiales. Por ejemplo, acabas de mencionar, han existido liberaciones, sí, liberaciones de menores que han sido torturados, y Dania, que están hoy en este momento con terapias intensas para poder recuperar la vista, para poder recuperarse del trauma emocional, con afectaciones múltiples en su organismo que no sé cuántos años tardarán para poderse recuperar. Pero esa es la situación, no solamente la detención, sino las torturas, los tratos crueles, inhumanos y degradantes que viven en estos centros de retención. Tristemente es la realidad. Y ahora que mencionas esto, estoy segura de haber leído, Génesis, hace un par de días, el trauma que estas privaciones de libertad dejan, no solo físicamente, como señalas, en el cuerpo, sino mentalmente. Hablamos de niños de 14, 15, 16 años, ¿no? Esta circunstancia genera traumas de gran magnitud, difíciles de superar. Y creo que entre las cosas que no se puede entender es cómo la crueldad del régimen ha ido increciendo y en esta oportunidad pues supera lo imaginable. Hemos visto que, bueno, primero los patrones de represión que vemos en Venezuela vienen de años atrás. Tuvimos un ciclo de represión en el 2014, otro en el 2017, otro en el 2019 y ahora en el 2024. Sin embargo, la represión del 2024 es la más brutal que se ha vivido en Venezuela, así reconocido por la propia Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas. Uno de los nuevos patrones en esta oleada de represión es la detención de los menores de edad, de los niños, la tortura y sobre todo la rapidez con la que han hecho esto. Tan solo una semana después de las elecciones ya habían más de 1.000 detenidos. Apenas 2 semanas después de las detenciones, más de 2.000 detenidos y 25 personas al menos asesinadas. ¿Por qué la dictadura hace esto? Porque hay un estado de terror en Venezuela, porque a ellos solo los sostiene el terror. Y la mejor manera de demostrarlo es siendo feroces y acribillando a la población venezolana para mantenerlos encerrados en sus casas, para que las personas no quieran seguir manifestando, para que las personas no quieran seguir pronunciándose en contra de la dictadura. Pero esto no será suficiente para Nicolás Maduro, porque lo más importante es lo que ya los venezolanos hicieron, que fue demostrar su voluntad, votar en contra de Nicolás Maduro y darle la oportunidad a la dictadura de salir en buenos términos. Además, esto se concretó con el resguardo de los votos y de las actas y de esa comprobación que se ha hecho de la voluntad del pueblo venezolano.
La constante violación de los derechos humanos, las desapariciones forzadas, la privación de libertad en menores de edad, es quizás lo que ha hecho más ruido en esta oportunidad. Y por eso vemos estas reacciones en cascada que se han venido produciendo en los últimos días, por ejemplo, en el propio marco de la Asamblea General de la ONU. Es una de las cosas que más ruido ha hecho, pero creo que en general a la comunidad internacional lo que más le ha impactado es la voluntad del pueblo venezolano. ¿Por qué? Porque es un pueblo que a pesar de el hambre, la inseguridad, el miedo, las amenazas de muerte y de detención, si salían a votar, igual salieron a votar. Y no solamente salieron a votar, sino que resguardaron esos votos y todavía hoy siguen haciendo uso de esa voluntad. Entonces, a la comunidad lo que le impresiona es que un pueblo, a pesar de haberse organizado de esta manera y de darle la voluntad y de mostrarle a una dictadura que le están dando una puerta de salida, esta dictadura no aprovecha esa puerta de salida, porque al final lo que más le conviene tanto a la dictadura como a los países vecinos es esta transición pacífica y democrática que los venezolanos le han ofrecido a Nicolás Maduro. Cuando vemos las declaraciones de los presidentes, ¿qué es lo que dicen? Bueno, Nicolás Maduro estaría dando un golpe de Estado si el 10 de enero Edmundo no se juramenta. ¿Por qué? Porque ya tuvo su oportunidad, ya su tiempo se le acabó y ya los venezolanos le han dado esta oportunidad. Entonces, lo más impresionante para todos ha sido, uno, la incapacidad de reconocer los resultados. Dos, la incapacidad de la dictadura de poder demostrar que ellos ganaron. Porque lo dicen, pero no muestran actas, no muestran absolutamente nada después de ya casi 2 meses. Y finalmente, el terror. Pero lamentablemente, el terror no es cosa nueva. Venimos viviendo bajo estado de terror en Venezuela al menos desde el 2014. Estos simplemente son los mismos patrones de crímenes de lesa humanidad. Por eso es que la Corte Penal Internacional tiene una investigación abierta en contra de Venezuela desde hace casi ya 3 años y está estudiando esta situación desde hace ya 6 años. Hablemos de la protesta de mañana, Génesis. Más presión internacional de cara al 10 de enero. Yo creo que esta protesta es simplemente otra demostración y afianzar la voluntad del pueblo venezolano. ¿Por qué? Porque esta ha sido una lucha larga. No estamos acá en este proceso de hace un día o de hace 2 días o de hace un año. Este ha sido un proceso muy largo de muchísimas etapas y no nos podemos cansar en el camino. ¿Por qué llegamos a este punto? Llegamos a este punto porque se ha logrado tener un triunfo en todas las etapas anteriores. Y lamentablemente en este juego, como estamos en posiciones tan diferentes y de tanta desventaja, la dictadura puede ir perdiendo etapas, pero puede seguir avanzando. En cambio, la oposición no se puede dar el lujo de perder ni una sola etapa, porque tan pronto pierda una etapa, este juego se cancela para la oposición. Y entonces, ¿cuáles serían esas etapas? Yo creo que lo primero lo vimos con poder tener unas primarias en la oposición. El oficialismo apostaba a que esas primarias no se iban a dar, a que la misma oposición las iba a implosionar, que iba a ser un ridículo más bien para la oposición. Y se llevaron la gran sorpresa de que María Corina resultó victoriosa con más de 2 millones de votos. ¿Qué pasó con esos votos? Esos votos fueron los que le dieron la legitimidad como la líder de la oposición. Se ganó ese proceso, pasamos a la siguiente etapa. ¿Cuál es la siguiente? Bueno, unas elecciones presidenciales. Y se hizo todo para sabotear esas elecciones presidenciales. No se permitió la candidatura de María Corina, no se permitió la candidatura de Corina Lloris, se permitió finalmente la de Edmundo. Creían que los venezolanos no iban a salir a votar por todas las amenazas, por la desconfianza en el propio sistema electoral. Se logró convencer a los venezolanos de votar. Y aún sin tener los votos de los venezolanos en el exterior, se le dio una paliza a la dictadura. Se ganó esa segunda etapa. Avanzamos a la tercera. ¿Cuál es la tercera? El resguardo de los votos y lograr probarlo y demostrarlo. Se hizo, y porque se hizo, ahora estamos en esta nueva etapa. ¿Cuál es esta etapa? Es la etapa
del reconocimiento de Edmundo por parte de los demás países, por parte de la comunidad internacional, para poder finalmente llegar a la última etapa, que es la juramentación de Edmundo el 10 de enero como presidente de Venezuela. Entonces, hemos venido avanzando y todas estas cosas son simplemente, bueno, granos de esfuerzos que se van sumando al colectivo para poder llegar hasta el final. Génesis, hoy la gente se pregunta por esta modalidad de protesta que propone María Corina y que ha denominado enjambre. Es algo de lo que no habíamos hablado hasta ahora, pero María Corina propone que sean protestas inteligentes. ¿Cómo lo entendemos o cómo lo entiendes para compartirlo con nuestra teleaudiencia? Bueno, yo creo que lo más importante de la modalidad enjambre es que tenemos una abeja reina que ha sido la persona que ha dirigido este proceso y que lo lleva al frente, y las demás abejas han venido siguiendo esa instrucción. Se trata de María Corina Machado, que yo creo que ha llevado adelante esta estrategia de una manera muy inteligente, de una manera muy planificada y especialmente protegiendo a su propia gente. ¿Por qué no hemos visto estas protestas masivas en Venezuela? Simplemente porque María Corina no ha dado esa instrucción. ¿Por qué? Porque ella sabe los riesgos a los que se enfrentan los venezolanos. Ella se ha encargado de proteger a sus personas en la medida de lo posible. ¿Por qué la dictadura no ha matado ya a estas alturas a 100 personas, a 200 o a 300? Precisamente porque María Corina, de una manera muy inteligente y muy estratégica, ha mantenido la protección de las personas. Cuando piden que salgan, es que salgan en familia para protegerse. Estas manifestaciones afuera son precisamente porque la gente en Venezuela tiene que asumir riesgos mayores. Entonces, vamos a seguir trabajando como un enjambre, sí, porque hay que salir de manera planificada cuando se pueda. Y después, cuando podamos salir todos juntos, pues también saldremos todos juntos. Pero acá se ha tratado de una estrategia paso a paso, pero eso sí, pasos vencedores, pasos planificados y sin ningún salto de fe o salto al vacío. Aquí no se ha dado un paso en falso. Agradezco este tiempo con Génesis Dávila. Gracias por acompañarnos, activista venezolana en derechos humanos. Gracias, Génesis, por estar con nosotros.